Estamos viendo la realidad de cuantificación, pues, ¿no? Ahorita vamos a ver cuantificación o cuantización. Entonces, miren, jóvenes, dice, cuantificación o cuantización, dice, es el proceso de cuantificación convierte las muestras analógicas en muestras que pueden tomar un conjunto de 7 valores. O sea, ¿qué te quiere decir? De que nosotros vamos a muestrear ahora en amplitud, no vamos a muestrear en el tiempo, sino en amplitud, es decir, a lo largo del eje vertical. De esta manera los valores de las muestras se cuantifican en cantidades discretas. Dice, la cuantificación se asocia a la profundidad de los bits, que nos muestra la cantidad de divisiones verticales en las que podemos tomar la muestra. Básicamente nos permite medir la calidad de nuestras muestras de audio en función de su amplitud. Por ejemplo, una muestra de 24 bits será notablemente mejor que con una de 16 bits, como les expliqué hace un ratito, ¿no? Va a ser muy diferente que yo, por ejemplo, muestre aquí con 2 muestras, que voy a tener pues una reconstrucción un poco pobre, ¿no? Regular, ¿no? Como se dice, que cuando es más tupidito, ¿no? Cuando más muestras, ¿no? Más muestritas, ¿no? Pero esa mayor cantidad de muestras va a conllevar también a una respuesta en la cuantificación a nivel de amplitud, que también se refleja en la reducción del ruido de cuantificación. Ustedes pueden ver aquí hay unos puntitos, verde y rojo, ¿no? Verde y rojo. Entonces, a nivel de cuantificación, todas las muestras, todas las muestritas, se les otorga, a todas las muestras, se les otorga un nivel, un valor. De repente esta muestra era solamente A cuando se muestra, ahora vale 2. La muestra B ahora vale, por decir, 2.5. Entonces ya se les otorga valores, ¿no? Valores a las amplitudes. Pero resulta, aquí viene el detalle, de que en muchos casos, estas muestritas, por decir, ¿no? Hay una que está por acá, una más cerca de esta, ¿sí? Hay otra que está por aquí, ya está así tocando en los talones ahí, ¿no? Hay varias muestras. Se puede jugar también aquí la cantidad de códigos, la cantidad de la resolución en bits. Entonces si yo tengo muestras que más o menos se aproximan en nivel, yo puedo como que igualarlas, en tamaño. O sea, haría una cosa forzada, ¿no? Prácticamente sería pues tergiversar las cosas, ¿no? Imagínense, ¿no? Si este es 1.8, ya, yo digo que 1.8 y 2, para normalizarlas, de repente yo puedo decir que estos dos van a valer, así como tengo un promediado, ¿no? Van a valer 1.9, los dos van a valer 1.9. Eso se llama cuantificación. Pero precisamente en este proceso de igualación entre uno y otro hay un margen, ¿sí o no? Hay un margen. Ese margen entre muestra y muestra en el proceso de cuantificación representa el error de cuantificación. Y ese error no es una especie de, genera un poco un ruido especial, un ruido especial, pero que es un ruido de digitalización, por decir así. No es un ruido externo que puede de alguna manera distorsionar la señal, no. No es un tipo de ruido más que nada operativo, por decir así, ¿no? Pero que tiene que ver mucho tiene que ver con la calidad de la señal también. Entonces, existe la cuantificación por redondeo y la cuantificación por truncamiento, ¿de acuerdo? No, aquí la frecuencia no se corrompe, no. Estamos hablando de amplitudes, estimados alumnos, ¿ah? Estamos hablando de amplitudes, ¿no? Antes hablábamos de la señal, ¿no? Pero hablábamos pues de muestras, ¿no? Digamos que a lo largo del tiempo, ¿no? Unas muestras que aparecían a lo largo de tiempo, del tiempo discreto, ¿no? En este caso ya no vamos a hablar de ello. En este caso ahora vamos a hablar de las amplitudes de las muestras. ¿Cuánto mide esta muestra? ¿Cuánto mide? Esta muestra, ¿cuánto mide? Esta muestrita, ¿cuánto mide? Esta de acá, ¿cuánto mide? Y luego las vamos a comparar entre ellas. De repente hay algunas que se parecen. Por ejemplo, una mide 1.51, la otra mide 1.52. Entonces las dos las podemos codificar como si fuesen 1. Las aproximamos, 1.51 con 1.52 se parecen bastante, están bastante próximas. Entonces las convertimos pues a las dos en 1.50, por ejemplo. Ese proceso de pasarlos a 1.50 a las dos que se aproximan se llama proceso obviamente estamos cuantificando, pero ese proceso de llevarlos a 1.50 se puede hacer mediante el truncamiento o el redondeo. Redondeo es cuando nosotros vamos a ir adelante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen 1.50, ¿cómo se considera? 2. Entonces, si yo tuviera 1.4, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? En términos, así digamos que 1.34. No lo voy a llevar hasta 1.5, que vale aproximadamente 1 y pico. Entonces, a este proceso, estimados alumnos, de ir para adelante, redondeo, ir para atrás, truncamiento, este método se aplica, este criterio se aplica cuando se va a otorgar valores a las amplitudes. Bien, vamos a ver acá, dice. Cuantificación o cuantización. Una mayor profundidad nos permite obtener un ruido mucho menor en la señal, ya que aumenta la precisión a la hora de tomar el audio. Para ver la dimensión de la profundidad de bits, debemos saber que la resolución de la muestra crecerá proporcionalmente en función de su profundidad. Por ejemplo, con 16 bits podremos guardar 65.536 niveles de 2 elevado a 16, mientras que con 24 bits
guardaremos 16.767.216 niveles, una diferencia bastante considerable que aumentará la calidad de muestra. La frecuencia o velocidad de muestreo y la profundidad de los bits son dos conceptos clave dentro de la producción de audio, donde un número mayor de muestras proporciona una calidad superior, haciendo también mucho más pesado el archivo. Entonces acá nos dice claramente, ¿no? Dice, para ver la dimensión, la profundidad de los bits, ¿no? Debemos saber que la resolución de la muestra crecerá proporcionalmente en función de su profundidad. Los bits, como ustedes ven, siempre nosotros nos han enseñado en los digitales, cuando hablamos de resolución, por ejemplo, dicen, siempre tenemos que utilizar el término binario, el sistema binario, ¿no? Si yo elevo un número, yo digo acá, niveles, ¿no? Los niveles, ¿cuántos niveles hay? 2 por 2 a la 12, ¿cuánto es? Perdón, acá sería 2 a la 16. 2 a la 16. Si nosotros multiplicamos en nuestra calculadorita, miren, hagan la prueba por favor, tengo 2 elevado a la 16, me sale aproximadamente 65.536 muestras. Perdón, 65.536 niveles. No estoy hablando de muestras, estoy hablando de niveles. 65.536 niveles. O sea, 2 elevado a la 16. Mientras que con 24 bits, ¿cuántos niveles tendré? 16.777.216 niveles. Niveles. O sea, ¿cómo niveles, profesor? No lo entiendo, ¿cómo niveles? O sea, mira, estimados alumnos, vamos a ver. Aquí mismo, en la parte de abajito, miren. En esta onda, ¿no? Esta ondita. Esta ondita senoidal, ¿no? A ver, jóvenes, yo tengo mis señales discretas. Con 16 bits, ¿no? Con 16 bits, vamos a tener esta cantidad. Digamos que yo tengo con 16 bits, voy a hacerle 2 nada más, ¿ya? 2. Pero representa pues 16 bits, ¿no? Va a representar 16 bits. Representa los 16 bits. Con 16 bits. Esa cantidad de muestras. Pero ojo, estamos hablando de muestras, pero, a ver, no sé si me dejo entender, con 16 bits, voy a tener muchos niveles dentro de estas, o sea, de estas muestritas, van a haber muchos niveles. Pero esos niveles se van a ver representados así, miren. O sea, vamos a tener muestras que tengan esos niveles, inicialmente. Vamos a verlo como niveles, ojo, estamos viéndolo como niveles, como nivelcitos, ¿de acuerdo? Niveles, son niveles. Y ahora viene 24 bits. Cuando tengamos 24 bits, ya no voy a tener 2, voy a tener una barbaridad de niveles, ¿Cuántos niveles hay? ¿Cuántos son? ¿Cuántos nivelcitos? No, con 24 bits, estamos hablando de 24 bits, 2 a la 20. ¿Cuántos niveles voy a tener? 16.77, ¿no? Si me voy a la pizarra en este momento, miren, me voy a la pizarrita para que pueda explicarlo, miren, mejor de repente lo pueden ver mejor, me voy a la pizarrita. Cuando yo tenga, estamos hablando de niveles, estimados alumnos, a ver, vamos a ver, así, acá mejor lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, vamos a ver para un número de niveles de 2 con 16 bits. Acá me sale 65.535 niveles. O sea, yo voy a tener, jóvenes, esto, miren, voy a tratar de graficarlo a mi modo, ¿ya? Voy a tener estos niveles, miren. Estoy haciendo de una manera muy genérica, ¿ya? Muy genérica. Esa cantidad de niveles voy a tener. ¿Cuántos? Todo esto de acá. Aquí tenemos ¿cuántos niveles? Tenemos 65.535 niveles con 16 bits, ¿de acuerdo? De resolución. Pero con n, o sea, ¿cuántos niveles voy a tener con 2 a la 24? ¿Cuánto salió? A ver, si mal no recuerdo, nos salió aproximadamente 100, ¿no? Vamos a ver, nos salió pues 16.700.000, ¿no? 767.216. O sea, voy a tener lo siguiente, igual a 16 millones, algo así. Vamos a ponerlo ahí nada más, 16 millones nada más. O sea, voy a tener una cosa así, ¿tá? Una cosa muy pequeñita. Imagínense, hasta ahí. O sea que aquí van a ver ¿cuántos niveles? 16 millones de niveles. Entonces, a simple vista, digamos que si yo estoy muestreando la señal, ¿no? Estoy mostrando la señal, y la señal es esta línea, estimados alumnos, esta línea, y tengo otra línea acá. ¿Cuál de ellas se aproxima más a la señal continua? La señal continua es la amarilla. ¿La de 65.000 o la de 16 millones? Obviamente la de 16 millones, ¿no? O sea, pero ¿en qué se refleja ello? Se refleja en la mayor cantidad de muestras, ¿ya? Mayor cantidad de bits indica mayor cantidad de muestras. O también puede ser, ojo, también puede ser mayor cantidad de niveles. Es decir, de aproximaciones. Mayor cantidad de aproximaciones también.
mayor cantidad de aproximación. ¿De acuerdo? Y es así de que de repente una muestra, algunas muestras, por ejemplo, como vamos a muestrear, digamos que este primer peldaño, ¿no? Miren este primer peldaño para ir adelantando, este primer peldaño de abajo, tenemos una muestra que va a valer 1.51 y la otra muestra va a valer casi por ahí 1.52. A las dos la vamos a normalizar en 1.50, 1.50. Y justo este nivel de muestra alcanza aquí a 1.50. Entonces, esta muestra va a ser catalogada como 1.50, pero va a ser codificada con 0, 0, 0, ¿no? 1, ¿no? Digital, ¿de acuerdo? Y así, habrá muestras más grandes, ¿no? Una habrá por acá, habrá otra que es más alta, más grande. Entonces, cada muestra tendrá su nivel. ¿Cuántas habrá? ¿Cuántos niveles hay? Para 2 a la 16 bits, hay 65.565 niveles. En cambio, para nuestra otra resolución de 24, tenemos 16 millones de niveles. Entonces, cuanto más alta sea la resolución, más alta será pues la aproximación, mejor será la calidad de la señal y por ende también tendremos una aproximación ya casi a la señal continua. Una aproximación casi a la señal continua. Pero, ¿a dónde conlleva ello? Ello conlleva a mayor nivel de, mayor tiempo de procesamiento y mayor capacidad de almacenamiento. O sea, como dice ahí en la teoría, se hace pesada, ¿no? Se hace pesado nuestro archivito, ¿no? Nuestro archivo se hace pesado, ¿de acuerdo? Bien, dice, al pasar de infinitos valores de la señal analógica a un conjunto discreto de valores, se introduce naturalmente pues, una distorsión de la señal, a la señal original, ¿no? Esta distorsión se conoce normalmente como ruido de cuantificación. Es decir, como va a haber una separación entre un nivel y otro, esa separación y esa aproximación por truncamiento o redondeo va a producir ese ruido de cuantificación, entre comillas. Más allá de su nombre, esta distorsión no es un ruido propiamente dicho, ya que no proviene de factores externos, sino que es parte del propio proceso de digitalización. Cuanto más valores discretos se utilicen, menor será pues la distorsión introducida en el proceso. Por otro lado, cuanto más valores discretos se utilicen, mayor será la cantidad de información bits que se deben procesar o transmitir por cada muestra. Bien, entonces acá se ve claramente, jóvenes, miren cómo cada muestrita tiene su nivel, ¿no? Miren, su nivel, ¿no? Inicialmente su nivel analógico, ¿no? Miren, su nivel, ¿no? Un valor, ¿no? Como 1, 2, 3, menos 8, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, al final, ya cuando pasa la cuantificación, ¿no? Entonces vamos a tener valores normalizados, por decir, ¿no? Acá se ve en la figura, ¿no? Dice, la señal muestreada, infinito número de valores posibles de las muestras, ¿no? Aquí están. Pero algunas tienen valores aproximados, ¿no? Por ejemplo, como este menos 0.12, menos 0.15, 0.2, 0.60, 0.64, 0.58. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como ustedes ven, estas dos de acá, de abajo, estas dos de acá, tienen casi el mismo valor, mírenme, se aproximan. Por lo tanto, las normalizamos, ¿no? Las normalizamos a un valor estándar acá, un valor. Estas dos de acá también las normalizamos, ¿no? A un valor igual para ellos, por aproximación. A esta y a esta también las normalizamos. Esta, bueno, queda, ¿no? Porque puede ser normalizada con otra señal, ¿no? Con otro nivel de amplitud. Entonces, a todas las que hemos normalizado, por ejemplo, en este caso tenemos estas dos que se parecen, estas dos le vamos a codificar como por decir, si es de una de 4 bits o de 3 bits, será pues 0, 0, 1, ¿no? A estas dos de arriba las vamos a codificar como, por decir, 0, 1, 0. A las dos últimas, que están más arribita, las codificaremos como más o menos, vamos a ponerle un valor aleatorio del código BCD, como por decir 1, 0, 0, y así, ¿no? Entonces cada una de ellas ya están cuantificadas, están normalizadas por truncamiento o por redondeo, están niveladas, a cada de ellas se les otorga un dígito, un valor digital, un peso digital, 001, 01, 10. Pero acá se juega, ¿no? Mira, si acá tenemos, es de 3 bits, ¿no? Aquí de 3 bits, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cómo sería si fuese de 16 bits? Tendríamos de 16 bits, ¿cómo sería? Tendríamos pues acá 16 bits, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 16, a los 15 bits, ¿no? Acá sería desde 0 hasta 15, ¿no? Para que sea igual a 16 bits. ¿Sí? Eso lo conocen ustedes por digitales, ¿no? ¿Jóvenes? ¿Y eso qué implica? Que nosotros hemos otorgado muchos subniveles, ¿no? Muchos subniveles. O sea, al otorgar muchos subniveles, estamos nosotros aproximando bastante, ¿no? Aproximando bastante a la señal original, ¿no? A nivel de amplitud. Entonces se llama muestreo por amplitud. El otro era muestreo a lo largo del tiempo.
Acá leemos, mire, dice, la cuantización asigna a las muestras de f de t el valor de la amplitud más cercano a su valor original, de entre los n valores discretos predefinidos, lo que produce un error, ¿no? Ahí mismo, el error de cuantificación, el error de cuantización. Este error de cuantización disminuye mientras más valores discretos se definan. El error de cuantización disminuye cuanto más valores discretos se definan. ¿Jóvenes? Entonces, miren, acá te dice muy claro, ¿no? En plomo son los valores originales de las muestras, pero en verde son los valores cuantizados, es decir, los valores ajustados. Acá se ve bien claro, miren, en este ejemplo, miren, aquí, miren, como dos muestras se han normalizado, ¿no? Miren, una que está antes de N3 y una que pasó después de N3, pero que se aproxima. A las dos las normalizamos, les damos el mismo peso, el mismo valor. Y así hacemos con todas. Ahora, definimos a una de ellas como el valor original de f de t en el tiempo, ¿no?, de la muestra de nt, y a f de 0 de n de t, valor cuantizado de f de t en el tiempo de muestra de nt. Es decir, al que vamos a cuantizarlo y al valor original. A la resta de estos dos nos va a dar el error de cuantificación. Después vamos a ver nosotros que va a haber una sumatoria, cuando hablemos de potencia en decibelios, el error de cuantificación, vamos a ver que es igual al error de cuantificación al cuadrado, y que vamos a tener que sumar de la función para poder determinar la potencia en decibelios. Entonces, jóvenes, ahora existe pues una gráfica que es la respuesta, ¿no?, digamos que representa la función de transferencia del cuantificador. Entonces relaciona el nivel de amplitud analógico de entrada, porque nosotros tenemos señal de entrada analógica, ¿no? O sea, va a entrar una señal analógica y ¿qué va a salir? Una señal discreta, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá una entrada analógica, que va a ser el eje X. Aquí va a ser la entrada analógica, con la palabra digital asignada a su salida de eje Y. Entonces acá es la salida. Esta función de transferencia relaciona niveles de tensión a la entrada con palabras código de cuantificador. La palabra digital tiene un valor analógico que depende pues, de la tensión de referencia del convertidor y del número de bits. Entonces, lo que te quiere decir es esto. Aquí es analógico y aquí es peso digital, ¿no? Peso digital. Lo que va ingresando, se le otorga un peso digital. Es más, este ancho puede variar, ¿no? Un nivel de voltaje, ¿no? Un voltaje inicial, de amplitud, ¿no? Estamos hablando de amplitudes, jóvenes, ¿no? Estamos hablando de amplitudes, ¿no? Amplitudes. Entonces va ingresando, entonces tendremos aquí una amplitud como esta, por ejemplo, ¿no? Es la primera que ingresa, por decir, ¿no? Tendrá su propio valor. Y así, ¿no? Vamos avanzando, nivel por nivel. Entonces, a cada nivelcito, ¿no? Cada nivel representa un voltaje, ¿no? Se le otorga un código, ¿no? Ahí está. Pero ese nivel varía, como ustedes pueden ver, ¿no? Este más ancho, este más delgado, este más un poco más largo, ¿no? Aquí más largo, más ancho y así. Pero como vemos, cada nivel de salida se le otorga un código. Entonces tenemos una relación voltaje, de entrada analógica, peso, digital, ¿no? Voltaje, entrada analógico, peso, digital. Voltaje y su respectivo peso digital. ¿No? Esa es la respuesta de la función de transferencia de nuestro sistema. Y es una curva que se da cuando vamos a estudiar, por ejemplo, los cuantificadores, en este caso, ¿no?, normales, que tienen una respuesta constante, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo de cuantificadores cuando tienen una respuesta de entrada variable, ¿no? Bien, cuantificación, dice, en la función de transferencia anterior, como hemos usado 3 bits, solo vamos a tener 8 posibles valores de amplitud, a los que asignar los infinitos valores de nuestra señal analógica. Para los convertidores bipolares, ¿no?, se obtiene 2 a la n menos 1 niveles. O sea, tenemos convertidores monopolares y convertidores bipolares, ¿no? Eso se debe porque vamos a alimentar a uno entre 0 y 5 voltios nada más. 5, 0 y 12, 0 y 10. En cambio, los convertidores bipolares vamos a tener que alimentarlos con menos 12, a 12, así como los OPAN, menos 15, 15, menos 5, 5, etcétera, etcétera. O sea, va a tener una alimentación positiva y negativa. ¿De acuerdo? Y, sin embargo, las que más se usan son estas de acá, ¿no? Las que más se usan estas de acá. Ahora, vamos a tener nosotros, ¿cuántos niveles? Vamos a tener, por ejemplo, los niveles hemos visto que para un convertidor bipolar es 2 a la n-1, mientras que para un monopolar es n, 2 a la n. Pero niveles, vamos a ponerle n mayúscula, ¿ya? N mayúscula mejor, para que no se confunda. Niveles, n mayúscula nada más. ¿Ya? Estamos hablando de niveles, ¿no? Niveles de cuantificación, ahí está. Hay que fijarse en un detalle, dice todas las señales analógicas de entrada
cuya amplitud está entre 0 y x1 se van a digitalizar con la palabra 0,1. Y ese escalón, por supuesto, tiene su correspondencia con un valor analógico de voltaje asignado por cuantificador. Esto es un problema porque dos señales con diferentes amplitudes que se digitalizan con el mismo escalón 0,11 poseerán a la salida del cuantificador la misma tensión adjudicada por el cuantificador, y como sabemos, estas dos señales en la entrada del convertidor poseían diferentes amplitudes de voltaje. O sea, nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Esta partecita de acá, que ven aquí, estimados alumnos, que tenemos este escalón, se refiere a esto, ¿no? Este escalón, esta parte de acá. Entonces, como ustedes ven, si yo tengo una amplitud, una muestra como de 1.21, tengo una muestra 1.22, los dos se han normalizado a 1.20, ¿no? 1.20, ¿no es cierto? Entonces, o sea, estas dos señales van a entrar aquí al cuantificador, al convertidor, pero en la etapa de cuantificación van a entrar las dos y van a tener que ser normalizadas a 0,11. Entonces a eso se refiere, ¿no? Es un problema, dicen, ¿no? Y muchas veces cuando se aumenta la resolución y se aumenta el número de muestras, ¿no? Ya se puede, entre comillas, romper estos valores, ¿no? Y algunas de ellas toman otros niveles, otras tomarán 1.24, por ejemplo. Entonces, un grupo de ellas ya puede pasar a la otra, ¿no? Podría pasar al otro nivel. A eso se refiere, eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Que puede pasar conforme aumenta la resolución y la cantidad de muestras. Entonces, nuevamente, obviamente que esos niveles de cuantificación van a variar. Entonces puede pasar de un nivel a otro, ¿no? De un nivel a otro. ¿Jóvenes? Bueno, y si aumentamos el número de bits, los escalones se estrechan y aumenta la resolución, ¿no? Con lo que dos señales analógicas que antes caían en el mismo escalón, ahora pueden estar situados pues, en dos escalones diferentes y por tanto se acercan más a sus valores reales en la señal analógica. Entonces nos estamos aproximando a nuestra señal analógica cuando aumenta la resolución, cuando aumenta el número de muestras. A continuación podemos ver la función de transferencia del cuantificador con 3 bits y con 4 bits, ¿no? Tratemos con 3 bits, un poco reducido con 8 niveles, ¿no? Aquí tenemos pues nuestra, dice, aquí vamos a tener más bits, hay más escalones, ¿no? Acá habrá pues 16, ¿no? 16 escalones, ¿no? El error que se comete al aproximar la amplitud de la muestra analógica a la palabra digital que corresponde con su amplitud es menor, ¿no? O sea, conforme aumenta la resolución, habrá divisiones más pequeñas, ¿no? Habrá niveles mucho más pequeños. Esta división que tenemos entre nivel y nivel se le va a llamar cuánto, ¿ya? Cuánto se le llama así, Q, ¿ya? Es un Q, este Q. Este Q, en realidad, es un nivel de voltaje, que es igual al voltaje de referencia, de entrada, sobre el nivel, el número de niveles que probablemente se van a formar. Vamos a borrar acá, ¿no? Sobre 2 a la n bits, sobre 2 a la n si es monopolar y si es bipolar, ¿no? Ahí está. Y vamos a tener un nivel en voltios. Si la entrada total es de aquí hasta acá, es 10 voltios, entonces vamos a tener que nuestro cuánto va a tener un nivel de voltaje muy pequeño, ¿no? Si son 16 niveles, 10 entre 16. En realidad el cuánto va a responder a esta fórmula, o a esta fórmula, ¿no? Voltaje de referencia entre 2 a la n. ¿De acuerdo, jóvenes? Dependiendo pues del tipo de cuantificador. Hablamos acá, dice, el error de cuantificación, dice, es un ruido que se superpone a la señal de entrada. Si esta señal la hacemos pasar por un convertidor analógico digital y observamos su salida, se ve que a la señal original analógica se le suma un determinado ruido, que hace que sus valores no sean exactamente los de la señal analógica de entrada, sino unos valores un poco por encima y un poco por debajo de la original. En la siguiente imagen puede verse pues, una onda sinusoidal con ruido de cuantificación a la salida de un convertidor DAC, digital analógico, convertidor analógico digital. Bien, acá mismo estamos viendo, estimados alumnos, ya de manera figurada nada más, ¿no? Cómo es que se grafica pues, ¿no? El error entre los niveles de cuantificación, ¿no? De las muestras. Y seguimos viendo nuestro gráfico de error de cuantificación, ¿no? Entre nivel y nivel, ¿no? Aquí no es entre muestra y muestra, son entre niveles de las muestras. Entre niveles de las muestras. Estamos viendo a lo largo de las amplitudes de las muestras, no a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo era el muestreo, ¿no? Ahora cuando vamos a ver a lo largo de las amplitudes, comparamos muestra con muestra a lo largo de las amplitudes, o sea, comparamos amplitudes, entonces ahí vamos a hablar del error de cuantificación. Seguimos hablando de este tema y dice, en realidad acá te va a decir lo mismo que les he dicho yo, ¿no? Dice, el ruido de cuantificación se puede calcular como la mitad de un escalón y el número de escalones depende del número de bits. Si hay 16 bits, ¿cuántos escalones habrá? Si tenemos 16 bits, ¿cuántos escalones habrá? 16, ¿no? Si nuestra resolución es de 3 bits, ¿cuántos escalones habrán? Perdón, ¿qué estoy diciendo? Debe ser 2 a la n
escalones, 2 a la n escalones. Por eso, si yo tuviese 3 bits, serían pues 2 al cubo, son 8 niveles, 8 escalones, 8 niveles. Si yo tuviera 16, ¿cuánto serían? 2 a la 16, serían 65.565 niveles. Si yo tuviera una resolución de 24 bits, yo tendría que tener 16 millones de niveles, ¿no? 16 millones de niveles. Bastante. Pero eso conlleva a una mayor calidad de nuestra señal, pero también un mayor tiempo de procesamiento y una mayor capacidad de almacenamiento, ¿no? Dice, si tenemos un cuantificador uniforme, a esto me refería, ¿no? Uniforme, cuantificador uniforme, ¿ya? Este cuantificador uniforme, o el otro no es uniforme obviamente, este cuantificador tiene sus entradas iguales, ¿no? Todo igual. Por eso es uniforme, se llama por eso. Los niveles también iguales. En el que todos los valores tienen el mismo ancho, ¿ves? El error de cuantificación del valor absoluto se corresponde pues con la mitad de la tensión que le corresponde al bit de menor peso significativo, es decir, al bit más bajo, ¿no? Por lo tanto, para calcular este valor, lo que hacemos es dividir la tensión máxima que alimenta el chip de conversión entre el número de niveles, ¿no? 2 a la n. Para el caso de un convertidor unipolar, en el caso de un convertidor bipolar se divide entre 2 a la n menos 1. Y hemos hablado de ello, ¿no? Y acá te dice, ¿no? Justamente los unipolares se alimentan con 0.5, 0.12. Los unipolares, no, los bipolares, perdón, con menos 5 más 5, como los propanos, ¿no? Aunque algunos propanos también se alimentan con solamente positivo, ¿no? Como la 0.24, como la TO24, por ejemplo, ¿no? La DM741 sí se alimenta pues con menos 12, 12, menos 18, 18. Ahí vamos a hablar del intervalo de cuantificación Q. Los convertidores analógicos digitales, dice, además de voltaje de alimentación, tienen un voltaje de referencia, mucho más estable que el voltaje de alimentación, y que es proporcionada pues, por un circuito que estabiliza los voltajes de alimentación del convertidor. Así que lo más usual es dividir el voltaje de referencia, que es proporcional al convertidor analógico digital, entre el número de niveles menos 1, ya que generalmente se trabaja con CAS bipolares. Y este será pues el valor de tensión analógica asociada al bit de menor peso. Entonces, acá se refiere que el LCD, ¿no? Va a ser igual al voltaje de referencia entre 2 a la n menos 1, ¿no? Es el que nos va a representar, en cierto modo, al cuanto, ¿no? Y el valor de cuantificación, ¿no? En valor absoluto es la mitad de este valor, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejercicios de acá. Nos dice, ¿no? Dice, por ejemplo, un CAD con un voltaje. Vamos a irnos a nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra pizarrita de jóvenes. Muy bien, muy bien. Entonces aquí vamos a hacer, simplemente corroborar esos ejercicios nada más. Dice, por ejemplo, dice un CAD con un voltaje de referencia de 5 voltios y 16 bits podrá discernir señales analógicas cuya amplitud en voltios sea pues de 76,3 microvoltios o superior, con un error de cuantificación de 38.14 microvoltios. ¿Por qué? Porque es la mitad del valor absoluto del, digamos que, del cuanto, ¿no? A ver, vamos a empezar acá entonces. Solución o resolución podemos poner acá. Para el primer caso, ¿no? Para el caso 1, ¿no? Caso 1, caso 2, ¿no? Caso 1, decimos que tenemos un voltaje de referencia, dice bien claro, que sería en este caso 5 voltios. Tenemos un número de bits que sería igual a una resolución de 16 bits. Y tenemos, ¿qué más? ¿Qué es lo que nos piden? A ver, vamos a ver acá el intervalo de cuantificación. ¿Cómo sería el intervalo de cuantificación? Q, dos puntos, intervalo de cuantificación, más conocido como cuánto, ¿no? Este intervalo de cuantificación va a ser igual, ¿no? A, de acuerdo, si es unipolar o monopolar, bipolar o monopolar, perdón. En este caso, si es monopolar, vamos a poner 5 sobre 2 a la 16. ¿Cuánto sale esto, jóvenes? Sale 5, y hemos calculado antes, sobre 65.535, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Calculemos, jóvenes. Si nosotros dividimos, va a salir igual a 0.0, la calculadora, 0.076.293. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale esto? Esto es igual a 76.3 microvoltios. ¿Cumple o no cumple? Cumple, ¿no? Cumple con lo que nos dice, ¿no? 73.3 microvoltios o superior. ¿Cuál sería el error de cuantificación? El error de cuantificación sería la mitad, ¿no? Entonces acá pongo el error de cuantificación sería igual al valor absoluto de este valor, que es entre los dos, ¿no? Valor de 76.3 microvoltios. Vamos a ponerlo entre 2, me sale aproximadamente 38.14 microvoltios. ¿De acuerdo? Caso 2, vamos al caso 2.
Caso 2 simplemente me dice que en este caso tiene una resolución de 24 bits para discernir señales analógicas, ¿no? Cuyo valor sea igual a 0.3 microvoltios o superior. Ahora vamos a ver. Entonces, vamos a poner con rojo mejor porque con verde mejor, ¿no? Entonces, seguimos teniendo el mismo voltaje de referencia, ¿no? La referencia en este caso sería 5 voltios, pero nuestra resolución en este caso son 24, dice, ¿no? 24 bits, sí, está bien, 24 bits. 24 bits. Entonces, el intervalo de cuantificación, para no estar escribiendo nuevamente, como acá abajito, en este caso sería, voy a poner aquí igual, ¿pones? Perdón. Hacemos lo mismo, ¿no? 5 entre 2 a la 24. 2 a la 24. ¿Cuánto sale esto? Es igual, es un número muy extenso, 5 entre 16.000, ¿no? 16 millones, 777, 216. ¿De acuerdo? 216. ¿Cuánto sale esto, estimados alumnos? Esto sale aproximadamente, aprox 0.3, 0.29 y pico sale, microvolt. Entonces el error de cuantificación en este caso sería, la mitad, ¿no? Para absoluto, bueno, simplemente lo ponemos pues así por microvoltios, ¿no, jóvenes? Sobre 2. ¿Cuánto saldría? A ver, pregunto. 0.15, ¿no? 0.15 saldría acá, vamos a ver. Listo, bien sencillo de calcular, ¿no? 0.15. 0.15 microvoltios. ¿No? Bien fácil de calcular, ¿no? Entonces, aquí se puede decir que puede discernir menores niveles de amplitud, es decir, puede, o sea, va a identificar menores niveles de amplitud, es decir, menores espacios entre muestras, entre niveles de muestras. Vamos a tener, es muy distinto tener en el primer caso, por ejemplo, una muestra así y otra que esté por acá, ¿no? Ejemplo, ¿no? Nada más, hay una separación un poco grande. En cambio, en la siguiente vamos a tener una separación muy pequeñita, demasiado pequeñita, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a conllevar ello? ¿A dónde conlleva? Conlleva a que estemos, cuando vamos a reconstruir la señal, vamos a tener una señal casi aproximada, ¿no? Casi aproximada de la señal continua, ¿no? Pero obviamente que ello conlleva pues a mayor tiempo de procesamiento y mayor cantidad de espacio de almacenamiento, ¿no? Si nosotros tuviéramos esta resolución de 12, n igual a 12, tendríamos pues, sería 4.096, ¿no? 4.096. Y así podemos nosotros ir calculando con varios niveles de n, ¿no? Varios niveles de n. En este caso, hay dos tipos de convertidores. Hay dos tipos de CAT, ¿no? Tipos de CAT. Por la alimentación, circuitería, ¿no? Uno es el monopolar y el otro es el bipolar, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque por el tipo de alimentación, ¿no? Por decir, y eso también se ve en el PLC, se ve pues en los amplificadores operacionales, todo, ¿no? Cuando vamos a partir de 0 hasta un valor de voltaje. En cambio, cuando yo voy a aplicar un sistema bipolar, voy a tener pues 0, y a un costado tener más voltio, más voltaje, y el otro será menos voltio. De esa manera. Entonces voy a alimentar con una fuente de voltaje positiva o una fuente de voltaje negativa. ¿De acuerdo? No sé si ustedes han trabajado con amplificadores operacionales, pregunto, con equipos de instrumentación, ¿no? Con amplificadores de instrumentación. Se tiene eso, ¿no? Por estructura interna, porque adentro tiene una configuración de amplificación digamos que en modo diferencial, que es la estructura fundamental de los amplificadores operacionales. Posteriormente ya se ha cambiado, se ha modernizado. Los monopolares son, obviamente, alimentados entre 0 y voltaje positivo nada más. Entonces, cuando se tiene un cuantificador monopolar, se aplica esta fórmula. Pero para el caso bipolar, simplemente lo que vamos a hacer es aplicar, para bipolar, ¿no? Bipolar, aplicamos, para estos ejercicios hemos aplicado monopolar, pero para bipolar sería Q, ¿cuánto? Sería el voltaje de referencia, nada más que sobre 2 a la n menos 1, nada más. O sea, tendríamos que restar a, ¿cómo se llama? A nuestros 65.525 menos 1, nada más. Nada más. Listo. Y el efecto se ve un poco cuando la resolución es, ¿no? Cuando la resolución es muy alta, ya casi no se nota la diferencia. No se nota, ¿no? Por restar de 65.000 tampoco casi no va a afectar mucho. A eso me refiero, estimados alumnos, ¿ya? Y acá te dice lo mismo, ¿no? Aquí justamente te habla de los monopolares, ¿no? Te habla de los monopolares, ¿no? La formulita que hay que aplicar para un sistema monopolar, ¿no? Y acá hay ejercicios ya graficando, miren, estimados alumnos. Acá te habla, miren, vamos a ver, dice, la figura 1 dice, representa la respuesta de un convertidor analógico digital de 3 bits a una entrada analógica senoidal de 1 kHz de frecuencia
Bueno, acá no nos interesa la frecuencia, valor medio de 5 voltios y valor cresta de 10 voltios. A nosotros lo que nos interesa es la amplitud, ¿no? La amplitud. Coincidentes con el margen de entrada. En ella se observan 2 a la 3 estados de salida. ¿Por qué? Porque la resolución es 3 bits. Entonces, correspondiente pues a los códigos binarios desde 00 al 111. Ya ustedes por digitales saben ello, ¿no? Las combinaciones, cuando las entradas son 3, hay 8 combinaciones, ¿no? Cuando las entradas son 4 hay 16. Cuando las entradas son 5 hay 32. Cuando son 12 hay 65.000 combinaciones, ¿no? Cada intervalo de cuantización tiene un ancho de 10 voltios, ¿no? Sobre 8 estados, ¿no? Pues vamos a ingresar todo el voltaje de referencia, que es 10 voltios, sobre los 8 estados, ¿no? ¿Cuánto te sale cada cuánto? Cada espacito te sale 1.25. Es decir, tú estás aplicando acá 10 voltios, estás aplicando 10 voltios sobre, en este caso, vamos a ver sobre 8. ¿Por qué 8? Porque es 2 al cubo, ¿no? 2 al cubo, ¿cuánto sale esto? 1.25. Entonces, cada nivel valdrá o tendrá ese nivel de 1.25 voltios. ¿Ya? Entonces, miren, ahí está, miren. Ahí tenemos nosotros los 8 niveles, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 niveles. Cada uno de ellos codificado, ¿no? Cada nivelcito, de cada cuánto vale, cuánto es el nivel, ¿no? El nivel que se ha segmentado ahí. Sería 00, 01, 010, 011, 010. O sea, esos son los códigos binarios de 3 entradas, ¿no? ¿De acuerdo? Acá dice bien claro, figura, digitalización de una señal analógica por un convertidor analógico digital de 3 bits. Se observan los 8 estados de cuantización de 1.25 voltios de ancho, los límites de cada intervalo de cuantificación en las ordenadas, ¿no? Ordenadas es a lo largo del eje vertical. Todo este nivel de voltaje, si nosotros sumamos 1.25 por 8, ¿cuánto saldrá? Nos sale aproximadamente 10 voltios. 10 voltios. Tenemos 8 niveles. Pero para 16, ahí tenemos para 16, miren. Acá tenemos 1, 2, si contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 niveles, ¿no? 16 niveles. Y ustedes dirán, profe, pero aquí en la última parte falta, ¿no? Este piquito falta, ¿no? Dicen, ¿no? Este piquito falta, profe, ¿no? No, lo que pasa es que al momento que se responde, se aplica un concepto que se llama, hay varios métodos, ¿no? La interpolación. Por interpolación se hace y estos valores salen, ¿no? Estos valores salen, pues, ¿no? Entonces se aproxima bastante, o son casi los mismos. Hay un término que es el diezmado y la interpolación también, ¿no? La digitalización de la señal analógica por un convertidor analógico de 4 bits, 16 estados, ¿no? Entonces, aquí claramente se ve, estimados alumnos, si nosotros aumentamos la resolución, prácticamente estos cuantos se vuelven pequeñitos, ¿no? Muy pequeñitos, tan pequeñitos que casi ya se aproxima, ¿a dónde? ¿Se aproxima a quién? A la señal analógica, y todas las consecuencias que ya se han hablado, ¿no? Bien, ahí tenemos justamente la explicación también, pero aquí tenemos la función de transferencia. Dice, el K es un dispositivo no lineal cuya relación entrada-salida viene dada pues una característica escalonada, ¿no? La figura que representa característica ideal de un K de 3 bits. En ella se consideran los puntos de decisión situados en el centro de cada intervalo de cuantización, la mitad del bit menos significativo, que es el de abajo, ¿no? Entonces tomamos como referencia la mitad de la mitad de punto medio y por ahí trazamos una recta que sería el verdadero trazo de la señal digital. Y tenemos la entrada a lo largo del eje horizontal en voltios, es decir, de 0 a 10, ¿no? Es otra forma de representarlo, ¿no? De 0 a 10, y vamos a cada voltaje, a cada nivel de voltaje le vamos a otorgar un nivel de codificación, ¿no? Un nivel para 0, 0, para el siguiente será 0, 1, al final el último será pues 11, ¿no? 1, 1, 1, ¿no? Tenemos una curva ideal, una curva teórica, los códigos de salida, el nivel de cuánto, ¿no? Tenemos el nivel del cuánto, ¿no? Un nivel de voltaje, un margen de entrada y la entrada. Y nada más. Aquí vamos a ver un poco de matemática, potencia de la señal de entrada en decibelios, ¿no? Hay un concepto en telecomunicaciones, también un poco en procesamiento de señales, pero más que nada en telecomunicaciones, que se llama la relación señal a ruido. La relación señal a ruido en decibelios. ¿Eso qué indica? Indica que nosotros vamos a comparar la señal, una señal pura, puede ser la señal cardíaca, ¿no? ¿Cómo es la señal cardíaca respecto de su ruido? Allá. Si la señal cardíaca es mucho mayor, la señal limpia es mucho mayor que su ruido, entonces la señal en relación al ruido será mucho menor, mucho mayor, ¿no? ¿Por qué? O sea, hay más de bueno que de malo. Ah, ya que bueno, entonces la ganancia es mayor.
La fórmula, aquí está la fórmula, potencia de entrada, potencia de la señal, ¿no? Que puede ser de la propia señal y la señal de ruido, ¿no? Ahora, hablamos de nx, periodo de la señal, ¿no? Aquí tenemos una forma de determinar la potencia en decibelios, una forma matemática, ¿no? En decibelios. Puede ser 1 entre el periodo de la señal, en este caso discreta, y la sumatoria de todas las muestras, de todas las muestritas en n, ¿no? F de n, partiendo pues desde la muestra en 0 hasta la enésima muestra, es decir, hasta el número nx, menos 1, y multiplicado por el valor absoluto del, en este caso es el error de cuantificación. Como hemos visto nosotros, el error de cuantificación es un x de q de n menos x de n, es decir, vamos a restar el valor real, es decir, el valor de cuantificación, el nivel de cuantificación, menos el nivel de, es el x de q de n, y este es el x de n. Esta resta es lo que nos da el error de cuantificación. Y ahí está, ¿no? Son fórmulas matemáticas, ¿no? Que ya los matemáticos, pues, ¿no? lo han desarrollado, ¿no? Los grandes matemáticos, ¿no? Jóvenes, para poder fundamentar también matemáticamente todos estos conceptos, ¿no? Para poder fundamentar matemáticamente todos estos conceptos. Entonces aquí nosotros tenemos una grafiquita, ahora vamos a entrar a MATLAB, tenemos una grafiquita acá, una gráfica muy bonita, es una señal discreta, ¿no? Como ustedes pueden ver, una señal senoidal a la cual hemos discretizado. Acá están sus puntitos, como ustedes pueden ver acá, miren, los niveles máximos de las amplitudes. Bueno, acá no se sabe cuántas muestras hay, ¿no? No se sabe cuántas muestras hay, ¿de acuerdo? Pero sí se observan que hay es una señal discreta. Es una señal discreta. Acá está n abajo, como ustedes pueden ver, tiempo discreto, ¿no? Y acá está x de n, ¿de acuerdo? X de n. Ahí está la formulita, ¿no? Bien, acá vamos a leer, dice, señal con 68 niveles de cuantificación. Bueno, en realidad se saca pues a partir del MATLAB, ¿no? 68 niveles de, ¿no? A ver. Perdón, no es 68, no es 68. Es 8 niveles nada más. Acá hay un pequeño error, un lapsus, ¿ya jóvenes? Ahí está. 8 niveles de cuantificación. ¿Por qué 8 niveles? Porque acá lo dice, pues, ¿no? L, 8 niveles, o sea, de 3 bits. ¿Y por qué 8 niveles? ¿No? 8 niveles, ¿por qué acá están los 8 niveles, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, partimos de acá, un nivel, otro nivel, otro nivel, y llegamos al octavo nivel. Entonces, todas las muestras, aquí, todas las muestras, tendrán que ser aproximadas a estos niveles, ¿ah? Todas. Por ejemplo, esta muestrita que está acá, tendrá que ser aproximada a esta. La que está aquí, por ejemplo, tendrá que ser aproximada a esta. Esta de acá tendrá que ser aproximada a esta. O esta de acá, a la de arriba. Entonces, cuando nosotros aplicamos el truncamiento o el, ¿cómo se llama esto? El redondeo, ¿no? Tenemos dos formas de aproximar, redondeo o truncamiento. Cuando es redondeo, lo que vamos a hacer es adelantar, ¿no? Si yo tengo aquí una muestra que es, por decir, 1.56, ¿no? 1.56, bueno, caramba, no le he podido escribir. 1.56, por decir, ¿ya? ¿Cuántos jóvenes? Entonces, por redondeo, lo que tengo que hacer es que este 1.56 se convierta en 2. 1.56 se aproxima a 2. En cambio, por truncamiento, si yo tuviese un valor como este, 1.36, este valor se convierte en 1. O sea, en el caso de truncamiento es el anterior, el inmediato anterior al nivel del cuanto, el inmediato anterior al nivel del cuanto. Por redondeo es el inmediato posterior al nivel del cuanto. ¿De acuerdo? El más usado es el de, son métodos que proponen, ¿no? Son métodos que proponen los investigadores. Entonces el más usado es el de redondeo, porque, valga verdades, genera más exactitud. ¿Ya? El de redondeo es el que genera más exactitud, entonces es el más utilizado, el más preciso también. Entonces acá tenemos, bien jóvenes, por ejemplo, mapeo de truncamiento por redondeo, ¿no? Aquí se ve, ¿no, jóvenes? Miren, en este ejemplito, bien didáctica esta imagen, ¿no? Por ejemplo, los círculos representan pues el redondeo, ¿no? El redondeo. O sea, esta muestra, por ejemplo, que está acá, esta muestrita anterior va a tener que llegar a ser este nivel, sí o sí. La otra va a tener que llegar acá. O sea, va a tener que ser, se le va a otorgar este nivel de amplitud. Eso es por redondeo. En cambio, por truncamiento no se va a dar ese caso. Truncamiento sería
A ver, yo tengo esta, aquí. Entonces, en vez de irme arriba, me voy abajo. Esta acá sería truncamiento, inmediato inferior, ¿no? Inmediato, el inferior inmediato, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? Aquí, ¿no? Todas estas, si es por redondeo, ¿no? Se van adelante, ¿no? Adelante, adelante. Todas estas adelante, mismo, ¿no? Esta acá, por ejemplo, se completa hasta ahí. Esta acá. O sea, lo que te quiere decir que todas estas van a tener el mismo código, el mismo nivel. Increíble, ¿no? Te dirán, profe, ¿y después cómo se hace para...? Se hace, pues, por, como les dije, por interpolación, todo eso, ¿no? Si fuese por truncamiento, por ejemplo, en este caso, miren, en este caso de acá, X, ¿no? X. Entonces, esta muestrita que está hasta este nivel prácticamente desaparece y solamente se cuantifica hasta ahí nada más, ¿no? La parte de arriba ya no se cuantifica, quedan a este nivel nada más. Es decir, el inmediato anterior. Todo lo que es X es truncamiento, todo lo que es círculo es redondeo. Estimados alumnos, ¿se entiende esta parte? Pregunto. ¿Se entiende esta parte del truncamiento y redondeo? ¿Sí? Y claro, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Pregunto. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí se entiende esa parte de truncamiento y redondeo, ¿no? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, estimados alumnos, muy bien, muy bien. No se olviden también, hoy día o mañana, también lo antes posible, enviar la encuesta, no delegados, tienen que hacer su encuesta para a qué hora va a ser la clase del día domingo, ¿no? Ahí me adjuntan los alumnos que están trabajando, hay como 5 o 6 alumnos que me han pedido, por favor, profesor, hoy estamos trabajando ese día de noche, no vamos a poder, entonces, por favor, me pasan la lista de delegados, por favor, para tenerlo en cuenta y una vez ahí preparando, yo tengo que mandar un documento a la coordinación para pedirles que me autoricen a reprogramar la clase del 15, estamos hablando, el día feriado de Semana Santa, del 15, vamos a reprogramarlo para el 17, es decir, el 15 era la T1, ¿no? Toda la evaluación T1, todo ello lo vamos a pasar al día 17, ¿de acuerdo? El domingo 17, muy probablemente, como estuve viendo por mayoría, parece que puede ser de 5 a 8 o 9 de la noche, ¿no, jóvenes? Bien, aquí entonces vemos nosotros, por ejemplo, por truncamiento, ¿no? Acá vemos pues para una separación, para un cuanto de 0.28, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por truncamiento. En este caso, por ejemplo, vemos para lo que es redondeo, ¿no? Para una separación de 0.28 también, ¿no? Un cuanto de 0.28. Ya sí. Miren acá, por ejemplo, tenemos para 64 bits, ¿no? Una resolución de 64 bits. Es más tupido, ¿no? Si nosotros observamos acá estos nivelcitos, ¿no? Al lado izquierdo, que lo he marcado con verde, aún se notan todavía. Pero aquí ya no se nota, porque acá tenemos 2024, ¿no? Es decir, 10 bits. Y está todo totalmente casi continuo, ¿no? Miren, estoy marcándolo en verde, casi continua la línea, ¿no? Me va a salir medio un poquito distorsionada la figura, pero ahí está. Aquí tenemos a N y aquí tenemos a XD. Entonces, a mayor resolución, nos aproximamos más a nuestra señal continua, estimados alumnos, ¿no? A nuestra señal continua. Muy bien, muy bien. Acá ya, como para corresponder a estas ecuaciones, dice la calidad del convertidor analógico digital se mide con la relación señal a ruido de la cuantificación. Entonces, aquí tenemos la relación señal a ruido de cuantificación para 8 niveles, 64 niveles, 128 niveles, 256 hasta 1024 niveles. Para 3 bits, 64 bits, 7 bits, 8 bits, 10 bits. Por truncamiento, por redondeo y teórico. Entonces, por truncamiento para 3 bits tenemos pues 12.4 decibelios, 6 bits 31.4, 7 bits 37, 8 bits 44, 10 bits 55. Redondeo tenemos 19 para 3 bits, para 8, 49, para 10, 62. Teórico se aproximan bastante al de redondeo, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿no? Todo en decibelios, estimados, ¿ya? Todo en decibelios. Entonces, por favor, les diría que revisen esta partecita. También en los libros digitales que he subido, tanto de Oppenheim como de Profis, u otros materiales también que se han subido, hay que revisar ya, jóvenes. Muy bien, muy bien. Ya para terminar, hablamos de la cuantificación de transmisión de voz. Es importante detenernos a pensar cuál es la menor cantidad de valores discretos aceptables para el tipo de señal que se desea digitalizar. Se ha mostrado que para lograr niveles de ruido aceptables a reconstruir señales de voz cuantificadas se requiere pues 4.000 niveles de cuantificación, utilizando una cuantificación lineal. Esto es dividiendo intervalos de la misma amplitud, ¿no? El eje Y, ¿no? El eje de las ordenadas. Esto requiere 12 bits por muestra. Recordar que con 12 bits se pueden representar 212 valores, que es igual a 4.900 valores, ¿no? Aquí hay una especie de, perdón, aquí hay
una especie de, parece 212, es 2 a la 12, ¿ya, jóvenes? Acá es 2 a la 12, ¿de acuerdo? Es 2 a la 12, un error, de tipeo, ¿ya? Sería 4096 valores, ¿no? Por otro lado, dice, se ha comprobado que el oído humano es más sensible a ruidos o distorsiones en señales de baja amplitud que a los mismos ruidos o distorsiones en señales de mayor amplitud. Esto lleva a pensar, pues, en algún tipo de cuantificación no lineal, de manera a disponer de distorsiones pequeñas en las partes de baja amplitud, a costo de distorsiones mayores en las partes de gran amplitud glacial. Entonces ahí entraría ya el amplificador no lineal, ¿no? El cuantificador no lineal, perdón, a diferencia del cuantificador lineal, ¿no? Bien, tenemos resumen, como veo que en esta pantalla ustedes pueden ver, ¿no? Claramente, ¿no? Se ve, en esta tablita se resume todo lo que hemos dicho, ¿no? Vamos a cuantificar los niveles. Por ejemplo, aquí tenemos 3 bits, ¿no? 3 bits. Ahora pues 8 combinaciones, o 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tener el nivel de cuánto va a ser, a ver cuánto va a ser 0.25 voltios, y va a oscilar, ¿no? En un rango de más o menos 0.0625 a 0.1875, el nivel es decir, de las muestras, ¿no? O sea, todas las muestras que están dentro de este rango van a tener este valor. Todas las muestras que están dentro de este rango van a ser valoradas con este valor. O sea, estoy redundando, ¿no? Valoradas con este valor. Van a ser, pues, normalizadas con este valor, ¿no? Todas las que estén dentro de este rango, todas las que estén dentro de este intervalo, con este. Todas las que estén dentro de este intervalo, con este valor. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, así se cuantifica, estimados alumnos. Entonces ya tenemos los niveles tenemos las muestras, ¿no? Ya cuantificadas, ¿no? Cuantificadas, y luego pasamos ya ahora a la digitalización.